valioso de tu vida, que tienes en tu vida, que posees en tu vida? Lo número uno, piensa tantito. Lo número uno, ¿qué es lo más valioso que tienes en tu vida? ¿Qué dirías? A Cristo, muy bien. ¿Quién más? La salud, la familia. ¿Qué más? A ver, si tenemos que escoger una, lo más valioso, el top, una, ¿cuál es? Dios. A ver, ¿quiénes son del team Dios, Cristo? Levanten la mano. ¿Quiénes son del team? O sea, del equipo, la familia, ¿ok? La salud, lo más, solo hay que escoger una. O sea, yo sé que tenemos nuestra listita de cosas valiosas, pero solo hay una que podemos decir. ¿Cuál decimos? Les voy a dar chance, porque hay un chorro que no levantaron la mano, a menos que nos esté protegiendo de ciertos aromas. Deje su mano abajo, pero les voy a dar otro chance. ¿Quién dice que si tuviera que escoger solo una cosa, la más valiosa de todas, sería la familia? Levante la mano. La salud, levante la mano. Dios, levante la mano. Ahora sí, ya despertaron para el sermón, está bien. Bueno, pues el pasaje de hoy está llegador. Digo, la palabra de Dios dice que pues su palabra es viva y eficaz y cortante y que penetra, ¿verdad? Hasta lo profundo, hasta las coyunturas, hasta la rodilla que le duele, hasta las coyunturas de su... Así penetra la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a ocuparnos de un pasaje que es un pasaje muy famoso, pero también es un pasaje, pienso yo, que de los más tristes, pero de lo más cotidiano también que hay. Vamos a ver una historia del rey David. Levanten su mano quienes conocen la historia o la larga historia del rey David. Levanten su manita para ubicarme más o menos qué tanto tengo que contar, ¿verdad? Ok, bajen su mano, muchas gracias. Bueno, casi nunca pongo los títulos de mis sermones en negativos, pero hoy sí. Hoy es una instancia, algo que con súplica casi les pido encarecidamente que todos no desprecies a tu Dios. No menosprecies a tu Dios. De todo el pasaje, esa es la palabra que más saltó a mis ojos cuando yo estaba preparando mi sermón. Y vamos a hablar sobre eso. ¿Quién de aquí que piensa que Dios es lo más valioso que tiene, pensaría que vive la vida menospreciando a Dios? ¿Alguien de aquí piensa que vive así? Al contrario, ¿verdad? Queremos honrarlo, queremos glorificarlo, queremos tenerlo en nuestra vida cotidiana y queremos glorificar lo que hace. Dice la palabra: no hagan las cosas como para los hombres, sino para Dios. Todo lo que hagan, sea de hecho o de pensamiento, háganlo para Dios. Y uno vive con esa idea. Pero los detalles del pasaje de hoy, de la historia de hoy, manifiestan una llamada de atención que con súplica nos enseña que no debemos menospreciar a nuestro Dios. Vamos a leer el pasaje. Miren, vamos a leer el contexto del pasaje porque no se puede entender lo que voy a tratar sin estos primeros versículos, ¿verdad? Así es que, si alcanza usted a ver, por favor,
acompáñeme, ¿sale? La palabra de Dios se encuentra en segundo libro de Samuel, de capítulo 12, del 1 hasta el 14. La palabra del Señor dice así, todos juntos. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Ándale, ya nos traicionó. Ayúdame a buscar en su Biblia. ¿Ya? Ya está. Vamos a leerlo. Dice así: habría dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Ok, miren, esta es la parte de la historia donde David, que era el rey de Israel, puesto por Dios, con un corazón que Dios miró y que le quitó el reinado a Saúl por serle infiel y se lo dio a David. Y ya en sus tiempos de gloria, en su reinado, mientras su pueblo estaba luchando, su ejército estaba en la guerra, él andaba de ocioso paseándose por los balcones y vio una muchachona. Pero esa muchachona estaba casada y a él le gustó, la deseó, la codició y como era el rey, adivinen qué, la tomó. La tomó. Y entonces, pues resulta que esta mujer queda embarazada. Y como era casada y la ley está, bueno, aquí todavía no, sí, ya era la ley, es segundo de Samuel. La ley establecía muerte para los adúlteros. Entonces, el esposo de la mujer, ¿dónde estaba? En la guerra. No había forma que quedara embarazada. Se iba a demostrar su adulterio. Y entonces lo que pasó fue que le dijo, hizo todo un movimiento desde su poder para que Urías, que era su esposo, regresara y que se acostara con ella y así justificar el embarazo. Pero el hombre era tan leal y tan buen corazón que en lugar de irse con su mujer, ¿qué hizo? Se quedó en la entrada del palacio durmiendo incómodamente y dijo, yo no voy a estar gozando y disfrutando mientras mis compañeros están en la guerra. Y entonces no se acostó con ella, no le funcionó el plan. La cosa terminó tan mal que usando su poder, el rey David lo ordenó que lo pusieran en la primera línea de combate. Y ahí era segurito que ¿qué iba a pasar? Morir. Es esta escena. Entonces, pues aquí no pasó nada, ¿verdad? Para David, pero para Dios no. O sea, él pudo
sostener su pecado, su adulterio, que estuviera oculto, trajo a Betsabé al palacio. Para él no había pasado nada, pero para Dios sí. Y Dios se lo hizo saber a través de su mensajero. Y el pasaje que leímos muestra el mensaje de Dios diciéndole: yo lo sé. Así es que, ¿saben qué? El primer punto que muestra que constantemente estamos menospreciando a Dios es que, miren, buscamos satisfacción, ¿dónde? Fuera de Él. Miren, yo no les estoy diciendo que se unan a la orden de las Carmelitas Descalzas y del Perpetuo Socorro y que se hagan latigazos. No les estoy diciendo que no salgan de aquí, que vengan todos los días y de 8 a 10 de la mañana a 10 de la noche estén aquí en la iglesia. No les estoy diciendo que no falten a ninguna de las actividades, pero no es eso. Yo no le estoy diciendo que se haga religioso con el buscar satisfacción fuera de Dios. Yo le estoy diciendo que lo que Dios da a tu vida, te lo da para llenarte. Vamos a leer el versículo 7 al 9. Allí en mí dice, vamos a leer todos juntos, dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice que yo te ungí sobre rey de Israel. ¿Y qué pasó? Y te liberé, te salvé la vida y te posicioné. Eso es lo que él está diciendo. Lo que sigue, por favor. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, ¿qué más? También, pero un pequeño detalle. ¿Quién se lo habría dado? ¿Cuánto? Mucho más. Si con todo lo que te di, nadie más podía tener el reinado. Era lo más alto que había. Y además, impuesto por Dios. Dice, pero si aún eso no te hubiera sido suficiente, te hubiera dado mucho más. O sea, el problema no era que tuviera más. El problema era la fuente. ¿De dónde venía ese más? Y ¿saben qué, mis hermanos? Tenemos un gran problema, que David aquí lo muestra. Él, teniendo lo que tenía para estar lleno, para estar satisfecho, para estar tranquilo, ¿qué hizo? Fue a buscar lo que Dios no le había dado. Miren, perdónenme que sea tan burda, ¿no? Pero si el asunto es que sentía necesidad física, ¿qué era lo que procedía? Si tenía más de una esposa y tenía una harén además, ¿qué era lo que procedía? Que fuera y satisfaciera su necesidad sexual con quienes Dios le había dado. Pero no hizo eso. Urdió, es decir, tejió, movilizó y usó su poder para llegar a la mujer que le gustó. Fíjense, dice el versículo 9, todos juntos: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. ¿Saben lo triste de esto? Por todas y a todas, este hombre, Urías, fue deshonrado. Murió por el enemigo en una guerra que Dios hizo ganar a Judá. Fíjense,
Era una guerra que iban a ganar porque Dios estaba con David. Pero él tuvo que morir. Y todo el deshonor que una persona podía tener, él la tuvo. Ante Dios él la tuvo. Y no porque se lo mereciera. Tal vez ese hombre merecía más el reinado que David. El problema, mis hermanos, el problema es que no nos satisface la vida. Y cuando hay vacíos en nosotros, volteamos a ver qué encontramos. No volteamos a ver qué Dios ya nos dio. No volteamos a ver qué Dios nos está diciendo. No volteamos a ver cómo Dios nos guía y le decimos, Señor, pues es que yo no me siento pleno, no me siento lleno así. No, vamos a lo que no nos da Él. Miren, al buscar fuera de lo que Dios te da, tú menosprecias todo lo que te ha dado y también desprecias su liderazgo y su bendición. Esto es gravísimo. ¿Alcanzan a entender la profundidad de esta segunda declaración? Fíjense, menospreciar. ¿Con qué pregunta empecé yo diciéndoles? ¿Qué es lo más que valioso? Ese es el precio. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de valor, no de costo, de valor. Entonces, si Dios es lo más valioso que tienes, pues nos confronta bastante esta historia. ¿Qué hacemos mirando, buscando satisfacción y llenura y placer y concretar y crecer? No está mal que quieras crecer, está mal que desvíes tu enfoque de lo que Dios ya te ha dado. Entonces, si el valor, el aprecio es el darle lo que realmente merece, el menosprecio, ¿qué es? Quitarle del valor real. O sea, no es que Dios no lo valga, no es que las cosas que tienes no lo valgan, es que tú le bajaste valor. Como cuando compras una prenda en una paca, aunque tenga etiqueta y esté nueva, ¿vale lo que vale en la tienda? Ya de precio. Aunque sea de diseñador y valga un montón, ya no cuesta igual. ¿Sí ven la relación con esto? La prenda es grandiosa. Hace 8 días yo traía mi maravilloso vestido Calvin Klein y traía aquí un cierre dorado muy bonito, que de mi saquito que traía encima salía el cierre y la hebillita, el brochecito del cierre estaba así grandecito y decía Calvin Klein. Y alguien me lo vio y me dicen, ¡ay, su vestido Calvin Klein! Y le dije yo, de $9 en Ross, el año pasado que fui a la iglesia del hermano Lambarria. Me costó $9 mi vestido y la etiqueta decía $250. ¿Cuánto es para nosotros? $250. $5,000 pesos. $5,000. ¡Uy! Bueno, a mí me costó $9. ¿Y saben cuál fue la reacción de la persona? O sea, cuando se empezó a acercar a mí y me dijo, ¡ay, traes tu vestido Calvin Klein! Pero cuando le dije, aunque lo compré nuevo, pero lo compré en una tienda de saldos y no me costó lo que decía la etiqueta, pero sigue siendo un Calvin Klein y sigue estando precioso mi vestido. ¿Vemos lo que esto es? De menospreciar es eso, restarle valor a lo que tiene valor real, pero despreciar es rechazo.
¿Tú pensarías que rechazas a Dios por seguir tus propias ideas y tus propios objetivos? Miren, a veces cometemos eso cuando queremos que Dios bendiga nuestros planes en vez de que nosotros estemos obedeciendo sus planes. Es decir, Señor, voy a poner un negocito, ahí te encargo, me lo bendices, ¿no? Señor, me gusta ella, ahí te encargo, Espíritu, convéncela de pecado, justicia y de juicio, ¿no? Porque ella es, ¿no? Señor, quiero hacer esto, quiero irme a este viaje. Pues me voy a endeudar y no tengo dinero, pero es la oportunidad de mi vida. Señor, me voy a gastar mis ahorros en boletos del mundial, ¿no? Ay, provéeme más chamba. Sí, ahí es cuando usamos a Dios y queremos que Él bendiga lo que nosotros ya planificamos, lo que nosotros deseamos, en vez de preguntarle si es su voluntad y en vez de buscar qué es la dirección que Él está dando para nuestra vida. Eso significa que estás despreciando su liderazgo sobre tu vida. Mis amados hermanos, que Dios nos perdone. Segundo, no menosprecies a tu Dios. Miren, cuántas cosas, o sea, no creas que nada más es cuestión de adulterio, ¿eh? Vamos a ver aquí. Cuando buscas una posición que Dios no te está dando, a veces Dios todavía quiere tratar contigo y tú te aferras a hacer lo que Él todavía no te hace. Dice la palabra de Dios, al que se exalte, ¿será qué? Humillado. Y al que se humille, será exaltado. Hermano, deja que Dios te defienda. Deja que Dios te posicione. David fue ungido rey y pasaron años antes de que tomara el trono. Años. Y todavía ungido rey, vivió persecución del rey en turno. Y Dios guardó su vida hasta que Él lo posicionó. Buscar placer sexual donde Dios no te lo dio, ni en el momento en el que Dios te lo dio. Esto tiene que ver también con la última foto. ¿Qué ves que no debes ver? Pornografía, violencia, fraudes, juegos, apuestas, que salen de tus dispositivos que busca satisfacerte y que no te lo pone Dios. No me digas que tienes una ventana abierta en la Biblia digital y otra ventana abierta en apuestas o en pornografía. No me digas que en tu Facebook tienes textos y páginas de iglesias y al lado pornografía, en tu mismo muro. No menosprecies ni desprecies a tu Dios. No quieras tener control sobre el futuro y sobre la verdad y vayas a adivinos o leas el horóscopo para ver cómo te va a ir hoy. Lee tu Biblia, ahí sabes cómo te va a ir, cómo te va a ir. En tu Biblia te dice. Y es más, si tú quieres así medio místico y toda la cosa, ora antes un tiempecín y dice, Señor, háblame, voy a abrir tu palabra, háblame, dime dónde, porque hay un chorro de hojas y yo no sé dónde, háblame esto que me está pasando. Y tú la vas a abrir y si tú perseveras leyendo hasta que te hable, te va a hablar. No abras la revista, no esperes al brujo de hoy ni de venga la alegría. Tampoco quieras más dinero ni prosperar materialmente corrompidamente. Ni encuentres placer y lo que ahorita está muy en boga, la dopamina, la adrenalina, la emoción.
en las cosas que te van a atrapar, en los vicios. Porque al hacerlo, le restas valor a quien tú has declarado que es tu Dios. Y rechazas el liderazgo de quien gobierna tu vida. Y junto con su liderazgo, rechazas sus bendiciones. Las que te mereces por obediencia y las que no te mereces, pero Él te da por gracia, por complacencia. No busques afuera de lo que Dios te ha dado. Segundo. Ay, me faltó el número 2, perdón. Ese es segundo. No desprecies a tu Dios pasándotela corrigiendo errores. ¿Qué? Que te desvían de sus propósitos. Bueno, pobre de David, el futuro que le esperaba. Vamos a ver ese futuro, vamos a leer versículos 10 y 11. Dice así, todos juntos: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Ahí está. Miren, Dios lo perdonó y ahorita lo vamos a leer. Dios lo perdonó. Él era digno de muerte porque el castigo decía que los adúlteros tienen que morir. Pero Dios le concedió la vida. Pero se la pasó atrapado en acontecimientos de su vida que no debían de haber pasado. Piensa, ¿qué malas decisiones has tomado en tu vida? ¿Qué cosas has hecho mal? Que aún hoy vives las consecuencias. ¿Qué te duele? ¿Qué quisieras borrar de tu historia? ¿Qué quisieras que los que saben no supieran acerca de ti? ¿Qué quisieras no anotar en tu biografía? ¿Qué quisieras desaparecer testigos? ¿O qué quisieras devolver a la vida? ¿Alguna mala decisión? No tiene que ser pecaminosa. ¿Alguna mala decisión? Dejar la escuela, faltarle el respeto a alguien y haber roto esa relación, una buena amistad o una buena pareja que dejaste ir. ¿Qué es eso que todavía hoy estás intentando de que, habiendo sido incorrecto, hoy sea correcto? David, lamentablemente, aunque él en su corazón deseó hacerle un templo físico a Dios y decirle: ¿cómo nosotros tenemos palacios y mi Dios no tiene una casa donde postrar su presencia? No porque la necesitara Dios. Dice que él se sienta en el universo y le queda chiquito. Pero no lo dejó, le dijo: porque hay demasiada sangre por ti. Aquí está el origen. En esta historia está el origen. La sanción que Dios le puso turbó su reinado, lo llenó de guerra en lugar de paz, lo llenó de dolor. Su hijo lo quiso destronar, dividió al reino, dividió a los concejales, al Senado, al Congreso, para que fueran en contra de David, ¿sabes? Él perdió la paz cuando encontró fuera lo que buscó. Distracción de los propósitos de Dios
implica recuperación, lean conmigo, rehabilitación, restitución, restauración, reivindicación, reintegración y un montón de cosas más. Cometiste delitos y te metieron a la cárcel, pero sales. ¿Y cómo se vive después de la cárcel? Engañaste a tu pareja y rompiste su confianza. ¿Y cómo la recuperas? Aunque te conceda el perdón, ¿cómo recuperas esa confianza? Porque ¿sabes qué le robaste? No tus labios, ni tus caricias que eran para ella o para él. Le robaste la paz. Le robaste la seguridad. ¿Por qué tienes que compensar? ¿Por qué tienes que cargar cosas en tu conciencia que intenten liberarse, porque son ataduras? No tienes por qué vivir así. Eso es desviarse de los propósitos de Dios. Cuida la intención de tu corazón, porque Dios jamás tendrá para ti una vida con persecución. Jamás tendrá para ti una vida que tú quieras ser más porque te sientes menos. Jamás tendrá Dios para ti una vida en competencia constante, en lucha y en pugna. Dios tiene para ti paz, prosperidad, bendición, fluidez, amor, el favor de Él y el favor de la humanidad, de la gente que te rodea. No te desvíes. Si Dios te dio un reinado, cuida ese reinado. Si Dios te posicionó en un liderazgo, cuida ese liderazgo. Si Dios te dio una carrera, una formación, un negocio, cuida eso que Dios te dio, ya te lo entregó. Y te ha costado mantenerlo. Cuídalo. No te desvíes, no te distraigas de los propósitos de Dios, atándote a querer hacer correcto lo que surgió de lo incorrecto. Finalmente, mis amados, no menosprecies a tu Dios de la forma más vergonzosa que un hijo de Dios podría hacer. ¿Cómo? Protegiendo y alimentando tu pecado. Fíjate, dice el versículo 12. Leamos todos juntos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Qué verso, ¿no? Qué palabras. A él le salió su maquinaria de maldad. A David le salió concederse con el secreto y mantener la vida. Pero no lo pudo esconder de Dios. No esperes a que seas cachado. No esperes a la vergüenza, no esperes a que se te venga encima como una ola de tsunami las consecuencias de tus malas decisiones, de tus malos deseos y de tus malos actos. No permitas eso en tu vida. ¿Sabe? Tendemos a proteger nuestro pecado de varias formas y aquí quiero planteárselas. Y no somos muy conscientes de eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hay maldad. Miren, lo que Dios expresó del rey David fue que nunca jamás hubo otro como él, porque era un rey conforme a ¿qué? Conforme al corazón de Dios. David complacía a Dios, pero tenemos esta trágica escena
esta historia, este manchón en su vida. ¿Saben por qué? Porque no había maldad en David. Fue malo haciendo esto, pero en su corazón no había maldad. Al contrario, había justicia. Pues dice que se puso furioso cuando pasó lo que pasó con la historia que le dijo el profeta, ¿no? Y pedía restitución y pedía la muerte. Eso era justicia. Pero él, en su corazón, que no tenía maldad, que no tenía malas intenciones, amó su pecado. La primera forma de amar tu pecado es sobre esforzándote para mantenerlo oculto. Haces cualquier cosa para que no se sepa. Borrar mensajes, encerrarte en el baño, ver de noche o verlo en el coche, aislarte, decir, pero no le vayas a decir, mentir, cualquier cosa que no debe ser natural. Lo haces para mantenerte oculto, incluso fingir religiosidad. Amamos nuestro pecado cuando nos sobreesforzamos para mantenerlo oculto. Segundo, amamos nuestro pecado, protegemos nuestro pecado cuando lo normalizamos. Pero si todos lo hacen, pero si eso ya es moderno, tú porque eres del tiempo de la canica. En tu pueblo, en Tangamandapio, no lo hacen, pero aquí sí. Y aquí es normal. Pues dice la palabra de Dios: hay de aquellos que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno malo, y a lo dulce le llamen amargo y a lo amargo le llamen. Hay de aquellos. Normalizar tu pecado desprecia y menosprecia a lo que tú crees que es lo más valioso que tienes. Qué incongruentes somos, ¿no? Mira, yo quiero que te sientas mal. Digo, me gusta mucho predicar y me gusta la gente y todo, pero lo que el Señor me ha dado esta semana no es para que digas, ay, qué bonita predicación. Es para que digas, qué fuerte y qué vergonzoso. Es para que sientas aquí en tu corazón ahorita, y es para que sientas en tu estómago algo aquí. Si no lo estás sintiendo por lo que tú sabes, y yo no, pero Dios sí, quiere decir que no lo estás oyendo. Justificarlo. Es que no me quedó de otra. Pues es que ya estuvo allí y yo no le pude decir que no. Es que yo quería conservar mi trabajo. Y luego todavía dice, es que Dios dice, ayúdate que Dios te ayudaré. Pues su Dios ha de ser el diablo. La Biblia no dice así, porque todavía está esa mentira, dice así, como la Biblia dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayude. No, los que le ayudamos a Dios metemos las 4, las 5 y las 6. Justificar tu pecado te hace protegerlo, porque ¿sabes qué? Te hace que haya hecho eso de una forma necesaria. Y el pecado y las malas decisiones jamás serán necesarias para tu vida, porque no forman parte del diseño original de Dios para ti. Y por último, protegemos y amamos nuestro pecado cuando ¿qué? Cuando niegas el daño y las consecuencias. Ay, veneno que no te mata, te hace más fuerte. Mira, la mujer que es ahora, en vez de estar dependiente de mí, se hizo empresaria.
Eso debió pasar cuando a esa mujer te la entregó Dios. Mira, yo era mala influencia para mis hijos, pero tú los educaste bien y no siguieron mis caminos, siguieron los tuyos. ¿Eso qué es? Justificar. ¿Eso qué es? Negar. Mis hermanos, esta historia es muy lamentable porque atrapó a David en una dinámica muy triste, muy dolorosa, muy acongojante, muy angustiante. Saber que siempre iba a tener enemigos, imagínense. Saber que sus hijos iban a morir a espada como murió el hombre inocente que él mató. Pero Dios aún así fue bondadoso, fue misericordioso y no le dio lo que merecía. Finalmente, la pregunta que yo les hago hoy es: ¿de qué manera estás menospreciando a tu Dios ahora? No en tu pasado, no antes de conocerle. Yo te he planteado 3 formas cotidianas en las que nosotros somos incongruentes al decir que Dios es lo más valioso que tenemos. Porque tú le quitas su posición en tu vida. ¿De qué manera? No quiero que me lo digas. Digo, si me lo quieres decir, puedes acudir a mí y puedes decírmelo. Pero no es chismecito santo que a mí me interese. ¿Cómo te distraes de sus propósitos para tu vida, intentando tapar el sol con un dedo y corregir lo que nunca debió de ser incorrecto? Bueno, haz lo que hace David. La que sigue, por favor. Mira, David merecía morir, pero la palabra de Dios dice que Natán le dijo: mira, Dios ha bajado, fíjense, se me hace bien chistoso eso, dice: Dios ha remitido tu pecado. El remitir es un término legal, tiene varias connotaciones, pero legalmente es un término que dice que se baja la pena. Se remitió. Médicamente, alguien que tuvo cáncer y está en remisión es alguien que sigue teniendo las células, pero ya no está en estado activo. Bajó y dejó de ser peligroso. La palabra de Dios dice que a David le fue remitido su pecado, se le bajó la pena de muerte. Le dice: y no morirás. Pero esto le va a pasar a tu familia, lo que acabamos de leer, y esto le va a pasar a tu reinado. Entonces David confesó y dijo: he pecado contra el Señor. Pero además de confesar y reconocer que estaba mal, ¿qué hizo? Cambios. Ese es el arrepentimiento, cambiar de rumbo. Hizo cambios que demostraban que su corazón ya no estaba en el mismo estatus que el que anduvo buscando y urdiendo allí y tejiendo. A ver, ¿cómo me la he hecho? Es que me gusta bastante, esa es la que quiero. Eso. Y finalmente, eso le permitió continuar su reinado y continuar con los propósitos de Dios. ¿Cómo te estás distrayendo, mi hermano? ¿Cómo estás menospreciando y despreciando a Dios? Cierra tus ojos y habla con Dios. Conéctate, ve, crece y sirve. Conéctate.